Estimados televidentes, estamos de regreso con ustedes en este segundo bloque y con nosotros ahora el doctor Gustavo de León nos ayuda en la entrevista como un asesor, un analista asociado de este su programa a continuar la entrevista con el doctor Alejandro Diamante. Con ustedes, el doctor Gustavo de León. Muchas gracias, Giovanni, y bienvenido, Alejandro, a nuestro programa. Sin duda, tu libro es sumamente importante para regular las situaciones que se dan en nuestro país. Nos hemos dado cuenta de todas esas irregularidades. Consideramos que podemos utilizar ese gran aporte que tú le das a nuestra sociedad para regular las situaciones en que cada organismo debería estar actuando y que no se den ese tipo de situaciones que desgraciadamente te tocó vivir. Me imagino que eso es parte de la idea de hacer esa denuncia. Consideramos que en nuestro país estamos un poco mal acostumbrados y mal influenciados a no tener esas oportunidades de defensa y de análisis. Durante muchos años el análisis en nuestro país se ha quedado un poco estéril y qué bueno que tú tengas esta oportunidad de poder dar ese aporte a nuestra sociedad para poder regular estas situaciones. Para nuestro programa es bastante importante también la parte humana de lo que te ha tocado vivir a ti, a tu familia, que nos gustaría conocer cómo ustedes han tenido esta situación, cómo la han manejado y cómo crees que al final el libro puede ser también ese gran aporte para hacer los cambios que necesitamos para tener una justicia proba. Pues una de las cosas, el libro, como decía, tenía dos objetivos. Uno era no hacer una victimización. Yo creo que las víctimas de una injusticia, a lo contrario como estamos acostumbrados, tenemos que alzar la voz. Porque aquí en Guatemala hay siempre la forma normal es, le cometen a uno un hecho y a uno le dicen, mira, mejor quédate callado porque puede ser peor si hablas. Y se ha vuelto una cultura de miedo, de temor a hablar y contar la verdad. Y eso hace que hayan más personas que vayan a sufrir. Pero en segunda instancia es lo que uno en lo interior se siente frustrado al ver cómo su nombre es vilipendiado, al ver cómo uno es vejado, tratado como un asesino. Nosotros estábamos 23 horas al día de encierro y 1 hora de sol. Marcapasos, psoriasis, son consecuencias de la cárcel. Tengo marcapasos porque tuve, a causa de la huelga de hambre que tuve que hacer para tener acceso a la información, pesqué en el agua de la cárcel un Clostridium, uno de los más difíciles de matar, de los bichos en el intestino más difíciles de matar, y me tuvieron 12 días deshidratado en la cárcel y no me dejaban ir a algún hospital porque decían que lo que quería era fugarme. Un hombre con 1000 limitaciones físicas, que si no usa los aparatos para caminar, tiene que usar una silla de ruedas. Seguramente todos los maridos policías en Guatemala son gordos, me hubieran cansado re fácil, o sea, escaparme era muy difícil. Ni pretendía, lo que quería era nada más tratar de salvar la vida. Yo creo que la parte del encierro, 40 grados centígrados en una habitación de 6 por 4 metros, en donde llegamos a ser 13 personas metidas ahí, estar en la Navidad del 2010 a 38 grados centígrados, el día de la Navidad, que era día frío, decían en la calle, y nosotros estábamos en calzoncillo. Sí, al final son experiencias dolorosas. La cárcel me enseñó muchas cosas. Me enseñó que debo ser más paciente. Me enseñó que debo de ser mucho más analítico que lo que he sido siempre. Me enseñó que yo tenía que salir, y ahí sí, gracias a Dios lo digo, que tenía que salir de la cárcel con cicatrices en el corazón, pero no con heridas abiertas, porque incluso el libro no lleva, muchos de los pasajes muy dolorosos fueron escritos en tercera persona para tratarme de alejar de la historia, como si estuviera relatando la historia de alguien más, para no dejar esa carga emocional que es lógico que uno pueda tener, sino para tratar de mantener la ecuanimidad en el relato, de manera de poder que el lector pueda darse cuenta de lo que es todo el sistema,
desde que lo acusan a uno de una manera, en mi caso cuento por qué, las razones por las cuales busqué refugio en la embajada, que era para proteger mi vida y la de mi familia. No había persecución en mi contra, la montan después y sacan la orden de captura después. Hacen un trance entre el gobierno de Honduras y de Guatemala el 8 de agosto del 2010 en la toma de posesión del presidente Santos en Colombia. Se ponen de acuerdo el presidente Lobo y el señor que teníamos de presidente en Guatemala, Colón, se ponen de acuerdo y me entregan, me obligan yo tengo que ser entregado. Lo que nosotros estábamos era protegiendo la vida de un plan orquestado por el propio gobierno de Colón. La verdad es que es difícil no pensar que pueda uno sentir rencor hacia las personas, pero la verdad no lo siento. Yo lo que busco con el libro es hacer justicia. Por supuesto que el libro va a traerme, es un boomerang que tiene dos puntas, y no sé si las dos me van a golpear o solo una. Va a haber una respuesta política y va a haber una respuesta judicial. La respuesta política va a ser de las personas que en el ámbito político miran esto una amenaza a su entorno político. Unos que creen que se merecen todo y otros que hicieron toda la trama, que están metidos en la política guatemalteca. Y el otro va a ser la parte judicial, que está orquestada por la CICIG, quienes no descansan y siguen presionando y siguen sosteniendo ahora con más evidencias, más gente que han ido a buscar para que diga lo que ellos quieren a cambio de prebendas. Carlos Eduardo Benfeld Porras, asesino de 4 policías, condenado, perdonado, sacado de la cárcel, ya no está en Guatemala, y le perdonaron la muerte de los 4 policías a cambio de que él dijera lo que quiso sobre los hechos en Pavón. De hecho, en su testimonio está tan viciado que él es el único de los 1.632 reclusos entrevistados por la CICIG que vio cómo yo descendía en un helicóptero en medio de la plaza de Pavón y que me bajo con Spirensen, los dos nos bajamos del helicóptero. Y cuando nosotros pusimos en el juzgado como parte de la evidencia las fotos de donde él decía que había descendido el helicóptero, era imposible que descendiera por los árboles, los cables que habían, ahí no cabía un helicóptero. Y sin embargo, el tipo está hoy fuera de Guatemala, pagado por la comunidad internacional, pero ¿y la familia de los 4 policías que asesinó? Nelson el Morado Rodríguez, 5 declaraciones. En el proceso de investigación obtuvimos las 5 investigaciones y se mira cómo la primera declaración hecha ante la Procuraduría de los Derechos Humanos 3 días después del operativo y la última hecha en mayo del 2010, cómo el tipo fue cambiando totalmente, y presentamos las 5 para que la gente se dé cuenta de que lo único que hay es el armado de eso. Nosotros ponemos en evidencia muchas cosas, pero lo peor del caso es tener que ir a la cárcel por cumplir con el deber. A eso sí cuesta asimilarlo. Yo juré cumplir con mi deber. El día que a mí me nombran, yo puse la mano sobre la Constitución Política, mi mano izquierda sobre la Constitución Política, y con la derecha juré cumplir con mi deber. Y para mí, mi palabra es sagrada. Yo no puedo decir comprometerme a algo y no cumplirlo. Así me enseñaron a hacer. Creo que así deberíamos de ser todos, pues, pero a mí así me enseñaron. Tal vez bichos raros somos los que lo hacemos así en Guatemala, como los que estamos aquí, pero de hecho hay que hacerlo. Y yo, es cierto, ganaba muy poco como director de presidios, 15,000 y pico quetzales o 14,000 y pico quetzales. No llegamos ni a los 15,000 con los descuentos. Mucho para arriesgar mi vida, me atentaron contra mí, me dejaron el carro como que era tabla y chupetero, tuve que sacar a mi familia 10 semanas al extranjero porque teníamos que desbaratar el plan que había para asesinarlos. En fin, demasiado riesgo por tan poco tiempo y por tan poca cosa si lo vemos desde el punto de vista de salario. Pero sí, en realidad, cumplir con el deber, esa es la parte que nunca me voy a arrepentir, y creo yo que una de las cosas del mayor choque es parar en la cárcel por cumplir con el deber. Ese es el tema que sí me ha costado manejarlo. Claro que sí. Definitivamente vemos en tu libro, al leerlo, todos estos pormenores que son muy importantes, todas esas repercusiones en tu vida y en la vida de tanto guatemalteco
que esperamos en el transcurso de nuestro programa lo sigamos platicando, porque ese aporte que tú estás dando para regular estas situaciones yo creo que es lo más importante y que nos va a ayudar mucho a nuestro país en un futuro. Gracias.